Vale, ya estamos en la presentación. Os voy a compartir esta presentación que he creado con la temática de Squid Game, que además es una serie muy famosa en el mundo Netflix y creo que nos va a ayudar a hacer alguna analogía interesante con el data storytelling. En primer lugar, os voy a decir qué vamos a ver en esta sesión. Vamos a ver los fundamentos del data storytelling, cómo contar historias con datos, qué técnicas y qué cosas podemos utilizar, diseño, recursos clave y ejemplos, y luego otro tema muy interesante que merecerá un vídeo aparte, que es el concepto de la memoria icónica. Pero en primer lugar, empecemos por el principio. ¿Qué es el storytelling? Como os decía, el storytelling es el arte de contar historias. Es algo que tenemos innato por ser seres humanos, necesitamos compartir conocimiento, compartir vivencias, compartir experiencias, compartir emociones, y eso lo hacemos sobre todo a través de el habla, de contar a los demás, hablar con nuestros amigos, hablar con familiares, etc. Pero es cierto que con el tiempo nuestra forma de comunicarnos ha cambiado. Obviamente no es la misma la forma que tenemos de comunicarnos hoy en día que la que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, pero digamos que hay puntos bastante comunes entre las historias de hoy y las historias del pasado. De hecho, todo buen storytelling, toda buena historia tiene que tener al menos uno o más elementos de los que estamos viendo en pantalla. Tiene que tener elementos creativos, tiene que tener un contenido interesante, tiene que contar una historia que pueda ser entretenida y que pueda llamar la atención por algún tipo de tema didáctico o político o ético, etc. Tiene que transmitir experiencias, tiene que poderse compartir, tiene que poder emocionar, tiene que poderse comunicar a los demás de forma fácil, y además tiene que tener algún tipo de elemento marketingiano. Si pensamos en el juego del calamar o Squid Game, pues los elementos marketingianos serían esos elementos icónicos visuales, como puede ser, por ejemplo, los trajes de los guardias o la vestimenta de los jugadores o los juegos o la música o los triángulos, el cuadrado y el círculo. Todos esos elementos son elementos que nos llaman la atención y que por tanto nuestro cerebro retiene en su memoria. Porque las buenas historias, al final, da igual cuánto tiempo pase, al final siempre se recuerdan. Me gusta mucho poner el ejemplo de Caperucita Roja, que es un cuento que aprendemos cuando somos niños y da igual cuánto tiempo pase, siempre lo sabemos volver a contar porque es algo que nos impactó cuando éramos muy niños. Pues lo mismo pasa con este tipo de series. Al final, en este caso, estamos viendo dos momentos icónicos dentro de la serie que da igual cuánto tiempo pase, pues si lo hemos visto, nuestro cerebro pues le ha llamado la atención y por lo tanto da igual cuánto tiempo pase y si nos acordamos todo el hilo conductor de la historia, pero este momento lo hemos retenido y lo hemos guardado en nuestra memoria. Y entonces ahora pasamos a qué es el data storytelling, es decir, una vez que ya hemos entendido un poco qué es el storytelling y los elementos que tiene, el data storytelling a mí me gusta definirlo como la capacidad de explicar el significado de un dataset, de un conjunto de datos, a través de elementos narrativos, es decir, textos, y a través de elementos visuales, es decir, gráficas. Todo esto customizado para una audiencia específica. Lo que nadie nos cuenta es que contar historias no es fácil, porque si no todo el mundo sería guionista o sería escritor o sería creador de contenido o lo que fuera. Por ello es tan importante tener unas capacidades que podemos ir aprendiendo con el tiempo y otras cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos contando historias. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la historia tiene que ser coherente, es decir, tenemos que pensar en un principio y en un final. ¿Cuál es el fin de nuestro cuento? ¿Por qué estamos mostrando a la audiencia estos datos? ¿Por qué les estamos contando estas cosas? ¿Qué elementos quiero destacar? Vale, pues tenemos un principio y un fin, y en todos esos puntos en blanco que he dejado, digamos que estarían esos momentos icónicos, como pasaba en la serie del calamar, pues esos momentos icónicos que son esos bullets que tenemos que contar e impactar a nuestra audiencia. Pensar también que en una serie a lo mejor tenemos varios capítulos para impactar a la audiencia, pero en una presentación visual pues tenemos pocos minutos, pocos segundos o incluso 4 slides para llamar la atención de todo el mundo. Por lo tanto, lo que mostramos tiene que impactar a nuestra audiencia. Además,
Otro punto importante de las historias con datos es que hay que pensar que less is more, es decir, menos es más. No hay que contar con un exceso de análisis, no hay que hacer las cosas complejas, no hay que sobresaturar la información, simplemente hay que poner aquellos elementos que son importantes en el sitio adecuado para explicar el porqué de algo que queremos explicar o queremos comunicar a nuestra audiencia. Por eso tenemos siempre que intentar hacer las cosas lo más simples posible. Y por último, pero no menos importante, es fundamental conocer a nuestra audiencia. ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Cuál es el público que tengo delante? ¿Es un perfil técnico? ¿Es un perfil de tipo manager? Es decir, todos estos aspectos hay que tenerlo en cuenta para contar y para mostrar la información de una forma o de otra. Entonces, el camino que tenemos que seguir para contar una buena historia con datos es el siguiente. En primer lugar, tenemos que recopilar la información, tenemos que explorar los datos, tenemos que generar los insights que nos ayudan a contestar a esas preguntas de negocio. Luego tenemos que crear una historia y ya una vez que tenemos esa historia, que tenemos ese empaque, se lo podemos presentar a nuestra audiencia. Y ya a nuestra audiencia se lo vamos a dar lo más mascado posible, es decir, lo más resumido posible para simplemente presentarle lo más importante. Recordar que las historias se recuerdan mejor que los datos. De hecho, hay un estudio en una universidad americana donde dice que después de una presentación, el 63% de las personas recordaban algún tipo de historia, de analogía, de anécdota que se contaba en esa presentación y solo el 5% de los asistentes se quedaban con algún dato estadístico o dato concreto. Porque los datos de por sí solo son números. O sea, un dato no significa nada, un número no significa nada. Pero si yo contextualizo ese dato, si yo lo enmarco dentro de un contexto, entonces ese dato gana valor y es cuando realmente podemos extraer el máximo impacto de esos datos que estamos presentando. Para ello, a mí me gusta siempre decir que tenemos que utilizar lo que se llama enfoque estructurado. El enfoque estructurado básicamente es que partimos de una tabla de datos, generamos las insights y luego creamos engagement a partir de una herramienta de análisis de datos, como por ejemplo puede ser Power BI o Tableau. Los recursos clave que vamos a tener para este tipo de presentaciones con Data Storytelling son dos, como os decía. Los elementos textuales, es decir, que apelan a nuestro sistema verbal, es decir, esos elementos que podemos leer, y luego tenemos los recursos gráficos, que apelan a nuestro sistema visual y por lo tanto que vemos a través de los ojos, procesamos con el cerebro y automáticamente tomamos una decisión. Un poco para hacer la analogía con el juego del calamar, sería el juego de luz verde, luz roja. Si yo veo luz verde, sé que tengo que correr, y si veo luz roja sé que tengo que parar. Vale, pues en ese momento nuestro cerebro toma una decisión antes de que nosotros podamos entender esa luz que estamos viendo. Pues con los datos y con las gráficas pasa lo mismo. Nos ayuda a tomar una decisión mucho antes de que podamos incluso hablar. Para verlo vamos a utilizar diferentes ejemplos. En el ejemplo 1 vemos dos tablas. Una es más difícil de leer y la otra es más fácil de leer. ¿Por qué es más fácil de leer la de la derecha? Porque aparte de la tabla hemos puesto colores. Estos colores nos ayudan a identificar aquellos productos de aquellas categorías que tienen un porcentaje más alto. Mientras que en la tabla de la izquierda tengo que ir leyendo uno por uno y tomar mi decisión, en la de la derecha ya estoy viendo que en la categoría 5, en el producto A y C, tengo los dos porcentajes más altos y tardo un segundo en verlo. Lo mismo ocurre en el ejemplo número 2. Tengo una satisfacción de empleados en el tiempo, donde en el primer caso, en la izquierda, tengo todos los puntos que se han tenido en consideración, pero aquí cada uno puede tomar su propia decisión. Puedo decir, pues mira, esto ha crecido tanto, esto ha disminuido tanto, pero en cambio si me fijo en el de la derecha, veo que donde hemos hecho o donde hemos puesto el foco es justamente en desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque lo que quiero transmitir a mi audiencia es que el desarrollo profesional este año ha caído de un 16%. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha caído tanto el desarrollo profesional en un solo año? Y de esta forma estamos impactando a nuestra audiencia.
El último ejemplo yo creo que es el más importante, ya que vamos a introducir un concepto clave que es la memoria icónica. Si yo aquí os pregunto cuántos 8 hay en esta serie numérica, tendríais que estar contándolos uno a uno y dentro de 20 segundos me podríais dar una respuesta. Pero si yo los coloreo directamente, los pinto directamente, todo lo demás pasa en un segundo plano y solo me fijo en los 8 que he pintado. Esto nos ayuda a introducir la memoria icónica. Gracias a la memoria icónica somos capaces de distinguir los 8 de los demás números. ¿Pero por qué? Porque realmente es un almacén memorístico de muy breve duración, precategórico y de alta capacidad que tenemos de forma innata los seres humanos. Entonces esto es algo clave cuando hablamos de data visualization, ya que tenemos que utilizar el dato y el color y la gráfica de tal manera que impactemos directamente a nuestra audiencia antes de que ellos se puedan dar cuenta de que los hemos impactado. El último ejemplo también es muy fácil y aquí pues ya lo más importante, pon el foco. Hay que poner el foco en aquellos puntos que queremos resaltar. En el ejemplo de la izquierda no estamos poniendo el foco en nada y por lo tanto estamos dando libre albedrío a nuestra audiencia para que puedan tomar ellos una decisión y en cambio en la parte de la derecha ya les estoy diciendo qué es lo que quiero que ellos vean. Quiero que vean la categoría A, B y C o el personaje A, B y C, que son los 3 que mayor valor tienen y que son los que están por encima del 5,5. Entonces, con esto les ayuda a poner el foco. Las conclusiones que podemos sacar de aquí, de este primer vídeo, que quiero que sea corto para que no sea demasiado denso, son 3 conclusiones. Que los datos solo son útiles si somos capaces de acceder a ellos, entender esos datos y tomar medidas al respecto. Y añadiría un cuarto punto, que es transmitir la información a nuestro público, a nuestra audiencia. Si no somos capaces de transmitir el mensaje, de nada sirve tener bases de datos muy caras, haber hecho un reporte muy bonito, porque si la audiencia no entiende el mensaje que estamos transmitiendo, es muy difícil que esos datos penetren dentro de la audiencia. Y es lo que nosotros realmente buscamos cuando trabajamos y aplicamos Data Storytelling. Con esto termina este primer vídeo de una serie de varios vídeos que, como te decía, voy a hacer sobre este tema. Espero que te haya gustado y si es así, déjamelo en los comentarios, déjame un buen like, suscríbete y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.